Hola agricultores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, el momento que grabamos este video, me encuentro en Bolivia. Estamos haciendo una consultoría en temas de gestión y producción, ya a lo largo de todo este año en realidad. Y me estoy dando un tiempito porque ya tenía un video preparado, ya para hace unas 2 semanas atrás, creo, me parece. Y quería comentarles un poco sobre mí, ¿no? ¿Qué es lo que hago más o menos? Bueno, yo me desempeño como extensionista acuícola, es decir, realizo extensionismo. Y ya grabaré un video exactamente diciendo qué es el extensionismo, pero a lo que quiero llegar es que normalmente estoy en constante trabajo con los piscicultores de manera directa. Los visito en sus piscigranjas, nos metemos al estanque, estoy con ellos entendiendo sus problemáticas, sus limitantes. Entonces siempre hay muchas preguntas de las que me hacen, pero hay 3 preguntas que en particular siempre me las hacen, y el día de hoy quiero compartir esas preguntas, que obviamente también quiero contestarlas, porque estoy seguro que muchos de ustedes también se la habrán hecho. Entonces el día de hoy vamos a responder 3 preguntas, pues, y ahí nos vemos. La primera pregunta es: ¿cuántos peces tengo que sembrar? Y aunque la primera pregunta es ¿cuántos peces tengo que sembrar? Y aunque ya lo he respondido en algunos videos anteriores, la manera más fácil es reformular la pregunta, ¿ok? Porque el contexto no permite responder cuántos peces tengo que sembrar, sino cuál es el peso unitario que yo quiero sacar al mercado. ¿Okay? Entonces la pregunta está mal formulada en realidad, porque fíjense que nosotros no vamos a cosechar la cantidad de peces, más bien la cantidad en peso. Entonces es por eso que tenemos que formular nuevamente la pregunta. Pero ¿cuál es la respuesta, verdad? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy básico. Si nosotros tenemos o queremos producir 1000 toneladas, va a dar igual que nosotros tengamos 1000 peces de 1 kilogramo, que tengamos 2000 peces de 500 gramos. ¿Me dejo entender? En uno tenemos menos peces y en el otro lado tenemos más peces, pero la cantidad es la misma. Veamos un ejemplo más real. Lo que yo recomiendo normalmente es manejar densidades de 0.6 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un estanque de media hectárea, de 5000 metros cuadrados, ¿cuántos peces yo puedo sembrar ahí? Bueno, veámoslo de esta manera. Entonces, si tengo una densidad o una capacidad de carga de 0.6 kilogramos por metro cuadrado en un estanque de 5000 metros cuadrados, yo tendré la capacidad de producir 3 toneladas de pescado o 3000 kilogramos de pescado. Si estos 3000, ¿okay? Esa es la capacidad de carga, 3000 kilogramos, pero pueden ser 3000 peces de 1 kilogramo o 6000 peces de 500 gramos, ¿verdad? Entonces, recapitulemos, perdón. No se trata de la cantidad de peces, sino de la cantidad de peso que yo quiero cosechar al final de mi producción. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuánto tengo que dar de comer? Y esta es quizás la pregunta un poco más compleja, un poco más difícil de explicar, pero vamos a intentarlo poco a poco, ¿ok? Paso a pasito. Seguramente si ustedes hacen una revisión en el internet se darán cuenta que hay muchas tablas de alimentación, sobre todo para peces tropicales, peces amazónicos, tilapia, paco, quichico, entre otras especies, y ustedes van a encontrar ahí referencias, ¿no? Referencias, estimados de cuánto tienen que dar de comer según el peso del pez, ¿ok? Según el estadio del pez y según también la especie del pez. Pero quizás hay algo que la teoría no explica muy bien. Como les mencionaba, yo que estoy en contacto directo en realidad con mis piscicultores,
Estas tasas de alimentación pocas veces se ajustan a la realidad. No son tan exactas y más va a depender de la experiencia del propio piscicultor con sus peces. ¿A qué me refiero? Cuando me hacen esta pregunta, lo primero que le comento al piscicultor es que el piscicultor tiene que conocer a sus peces, tiene que conocer a sus estanques, porque cada estanque es un universo totalmente diferente a otro estanque. El comportamiento de nuestros peces en el estanque A es diferente en el estanque B, o el centro de producción de fulanito es diferente al de Juanito. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer nuestra actividad, conocer a nuestros peces, conocer a nuestros estanques, cómo se comportan. ¿Okay? Suena un poco místico, pero es la verdad. Es totalmente cierto. Y lo segundo que tenemos que hacer es algo súper importante, súper importante, y es algo que siempre les digo a todos mis piscicultores, que, bueno, no lo tengo a la mano ahorita, que estaba buscándolo, pero que siempre anoten, ¿ok? Anoten. Siempre, todos los días, anoten la cantidad de alimento que ustedes le dan de comer a sus peces. Así sea mínimo, así sea que no se lo den, anoten en las observaciones: el día tal no se dio de comer. ¿Por qué es importante anotar? Aparte que es importante para llevar un registro, un control, es la manera de cómo uno va a poder sacar su propia tabla de alimentación, es decir, cuánto realmente nosotros vamos a dar de comer a nuestros peces. Bien, solo ahí nos vamos a dar cuenta qué tan lejano estamos de la tabla de alimentación sugerida que podemos encontrar en cualquier parte del internet. ¿Okay? Me dejo entender un poquito. Entonces, ciertamente podemos empezar probando, y yo siempre lo digo, el piscicultor es un experimentador, es un investigador que siempre tiene que estar probando qué cosas le resultan mejor y qué cosas no le resulta bien. ¿Okay? Entonces, probamos al inicio con nuestros peces de precría, por ejemplo, o con nuestros peces ya de inicio, una cantidad, por ejemplo, yo casi no recomiendo el 10%, casi siempre recomiendo de frente al 8%. Me parece que el 10% de la tasa de alimentación según el peso o según la biomasa es mucho. Entonces siempre me voy al 8%. ¿Okay? Y para inicio siempre recomiendo 32% de proteína, ya lo saben, ¿verdad? Entonces empezar con el 8%, ¿no? Entonces, pero igual es una recomendación mía. Ustedes tienen que probar y tienen que anotar, sobre todo, les dije, ¿no? Les voy a mostrar aquí algunos cuadernos que tienen mis beneficiarios, que siempre anotan, y es una de las actividades que siempre les incito a hacer. Una de las cosas que siempre recomendamos a nuestros piscicultores, a nuestros beneficiarios, es anotar, ¿no? Anotar todos los datos. Acá tenemos, por ejemplo, esta campaña iniciamos el 8 de noviembre de 2021. Piscigranja 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, aquí el piscicultor pues tiene anotado la cantidad de alimento, observación entre el de julio, agosto, y estamos ya en septiembre, ¿no? Entonces, es una de las mejores maneras como un consultor puede venir y cerciorarse de la información que hay acá también y tomar las mejores decisiones. Entonces, recomendamos siempre anotar, señores apicultores, por favor, siempre anotar. Ok, solo así ustedes van a tener su propia tabla de alimentación. Y la tercera pregunta es, finalmente, biólogo, ¿la piscicultura, la crianza de peces, es rentable o no? ¿Ustedes qué creen? Bueno, como toda actividad, acuicultores, la actividad es sumamente rentable siempre y cuando se tenga una planificación de nuestra producción.
se pueda gestionar nuestra producción. Si no tenemos una buena gestión y una buena planificación de nuestras campañas productivas, es muy difícil que encontremos el retorno que nosotros estamos esperando, por mínimo que sea, ¿ok? Por mínimo que sea. Nosotros tenemos que encontrar realmente cuánto es que nos cuesta cada kilogramo de pescado que nosotros producimos y cuánto es lo que nosotros estamos recibiendo ya de utilidades. Entonces, la actividad solo es rentable si logramos manejar ya en temas de gestión y en temas de producción, así sean grandes, así sean medianos piscicultores y así sean pequeños piscicultores. Existen metodologías para poder manejarlos. Nosotros, bueno, mi persona ya maneja una metodología estándar para justamente medir todas estas tres preguntas que nos acabamos de hacer. ¿Cuántos peces sembrar? ¿Cuánto dar de comer? Y si la actividad es rentable o no, ¿verdad? Entonces, soy feliz, chicos, gracias por seguirme. Estamos creciendo poco a poco, la verdad que me sorprende mucho que me escriba gente que ni siquiera conozco, gente del extranjero, preguntándome, consultándome, y eso me incita un poquito más para seguir compartiendo este tipo de videos que puedan, sobre todo, quizás apoyar un poquito a los piscicultores en algunos detalles que también desconocemos. Incluso yo desconozco hasta muchos detalles, pero siempre estoy tratando de compartir lo poco que conozco. Entonces síganme aquí en el canal, síganme en mis redes sociales como en el Instagram, solo tengo Instagram, y cualquier otra cosa siempre me pueden escribir en los comentarios. Entonces, esta semana voy a estar en Bolivia, les voy a hacer un video un poco diferente de cómo es la actividad aquí, un poco del día a día, y espero que también les guste cuando lo presente. Bueno, gracias y que tengan buen día.